días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días amigos, bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 21 de mayo del 2025 y con muchísimo gusto, como siempre, te saludo. Una muy cordial bienvenida aquí al programa en esta edición Facebook Live. Estamos virtualmente llegando hasta ti. Ojalá que nos acompañes en esta transmisión en vivo, por supuesto, y también puedas compartir, puedas comentar en nuestro chat en vivo que ya empezó. Bueno, pues todos listos para iniciar el programa del día de hoy, que por cierto tiene mucho que ver con la familia y con no solamente con la mejor de las relaciones en una familia, sino vamos a abordar hoy el aspecto en donde el distanciamiento familiar llega y a veces llega para quedarse. Falta de comprensión, valores diferentes, ofensas que no se olvidan, malos tratos, en fin, vamos a ver algunos de los situaciones que provocan el distanciamiento familiar en muchos sentidos. Así que hoy te invito para que te quedes con nosotros para hablar sobre el penoso distanciamiento familiar y cómo a veces la incomprensión y los valores diferentes de las personas que componen una familia, bueno, pues llegan a tener tal dimensión que ya no se provocan relaciones funcionales, agradables, armoniosas, amorosas en muchos sentidos, sino más bien podríamos decir todo lo contrario. Y fíjate que este tema que hoy abordamos lo tenemos por allí en un archivo de hace algunos años. Estuve revisando algunos de mis archivos ahora que estoy dándome a la tarea de rescatar algunos de los más importantes programas. Bueno, es que yo no puedo decir cuáles sí son importantes, cuáles no, pero me baso en el número de visiones que tuvo ese programa. Entonces estoy depurando el archivo porque Facebook se va a permitir borrarnos todos los programas que tengan más de 30 días, imagínate. Entonces nos dieron un plazo para descargar esos videos, que son cientos y cientos de videos. Entonces voy a elegir los mejores. Entonces andaba en eso cuando veo este tema que me llamó la atención, lo revisé los textos que utilizamos en aquella ocasión y ahora con un enfoque distinto, podríamos decir, vamos a ver algunas de las causas del distanciamiento entre algunos miembros de la familia que puede deberse a distintas situaciones y cada quien tiene una forma de verlo, una forma de absorberlo, una forma de aceptarlo, una forma de negarlo. Y como te escribía en la introducción de este programa que hicimos ayer, una persona me comentaba que nunca podría entender por qué su familia está tan distanciada y no solamente se refería a su familia, sino también a su familia extendida, a su familia política.
con la que no podía incluso mantener una relación cordial, porque esto, además de que es un hecho que se da con mucha frecuencia, ¿sabes? Mucha más frecuencia de la que pudiéramos desear, y pues muchas personas que no, ¿cómo te digo? No tienen plena conciencia, digamos así, de cómo deben ser las buenas relaciones familiares. Y el hecho es que muchas personas que se casan, se van a vivir fuera, o por cuestiones de estudio, por cuestiones de trabajo, por cuestiones mm, muy importantes, pues se alejan del hogar paterno, pero eso no quiere decir que tenga que haber un distanciamiento. Como vamos a verlo, el distanciamiento tiene otras características, porque no porque te vayas a vivir con tu familia a tu propia casa y hacer una vida, pues ya te estás distanciando de la familia. Si hay comunicación, si hay acercamiento, si hay constante contacto con los tuyos. Entonces, el distanciamiento afectivo en la familia no sucede de un día para otro, como dice la doctora Valeria Sabater, psicóloga, porque por lo general se va madurando, digamos de esa manera, poco a poco, al acumular un exceso de decepciones, rencores callados, malos tratos que hubo en la infancia de alguna persona, o ante determinados comportamientos, palabras dichas, malsonantes, mal acomodadas, reproches, críticas, silencios, omisiones que enfriaron las emociones y que fueron provocando un distanciamiento, no solamente en la pareja, ¿sabes? Porque también existe el hecho de que pues parejas que parecían muy felices, que estaban todo muy bien, que había mucha armonía, iba a decir de repente, pero no, me acordé que te acabo de decir que el distanciamiento afectivo, que incluye familia, pareja, amigos, etcétera, no sucede de un día para otro, sino que se van juntando cosas, ¿no? Incluso llegamos a decir expresiones como, es que son muchas cosas. ¿Y por qué ya no me quieres? Es que son muchas cosas. Nos escudamos en decir que son muchas cosas, pero no especificamos cuáles cosas, porque de alguna manera, como sea, todas estas dinámicas de comunicación, de trato intrafamiliar, que puede darse en cualquier miembro de la unidad familiar y dejar heridas que pues nunca desaparecen, ¿no? O sea, padres, hijos, hermanos, tíos, primos, nietos, abuelos. Es muy posible que nosotros mismos hayamos vivido una realidad similar, en donde, pues por alguna razón que pues, no me gustaría explicarlo porque no lo entendería yo mismo, pero incluso en la misma familia, cuando hay medios hermanos, cuando hay distanciamiento entre una familia y otra, porque pues hay personas que a lo largo de su vida tienen varias familias, sea por viudez, sea por divorcio, sea por muchos motivos, pero siempre hay ese tipo de rencorcitos en donde la figura más, digamos, más distanciada, como dicen los expertos, es entre madre e hija, o entre madres e hijas. Vamos a ver por qué, pero sabes, de hecho, la distancia física y sobre todo emocional se da con más frecuencia de la que nosotros pensamos, y desde mi punto de vista y mi práctica profesional, pues se da mucho entre madres e hijas, y son muchas las casas, son muchos los hogares que cuentan con algún familiar que ya no viene de visita, que ya no llama, que ya no escribe, que no sabemos de esa persona, que no sabemos de ese familiar, que nos felicita o que en aniversarios llama por teléfono o que siempre está presente. De repente sucede que ya no, y empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no? Entonces
Para muchos es una ley natural. Bueno, pues ya creciste, cada quien llega el momento de volar con tus propias alas. Pues sí, yo estaría de acuerdo con algo así, pero el hecho de que vueles con tus propias alas no significa que dejes de amar tu nido, tu origen, tus raíces familiares, porque pues aunque no es fácil llevarse bien con todo el mundo, con todas las personas que integran el árbol familiar, sin embargo, esta situación resulta un poco más problemática cuando surge entre padres e hijos y el distanciamiento llega, y vamos a ver algunos de las, digamos, actitudes o una de las acciones que podemos tomar para, pues no para evitarlo, ¿sabes? Sino más bien, diría yo, para aliviar la aflicción de vivir un distanciamiento familiar. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me permito ir inmediatamente a una breve pausa. Soy Gilberto Marín y estamos iniciando el programa el día de hoy, miércoles. Hoy es 21 de mayo del 2025. Regresamos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Siempre nos preguntamos, bueno, hay unas personas que se preguntan más que otras, pero ¿qué hay detrás de este distanciamiento familiar? ¿Por qué si antes teníamos una relación armoniosa, amorosa, eficaz en muchos sentidos, constructiva, empática, y de repente como que se fue alejando esa persona o esas personas o esa familia, y pues no podemos entender, muchas personas no se lo explican, no lo entienden, pero el distanciamiento afectivo en la familia es un tema, por cierto, según la psicóloga Valeria Sabater, bastante descuidado en la literatura de investigación de las relaciones, porque disponemos, por ejemplo, de trabajos realizados por el neuropsiquiatra Richard Conti de la Universidad King de New Jersey, algo que nos revela que en esas situaciones se dan con bastante frecuencia, por cierto, como te decía, y que se dan en mayor grado entre primos, entre tíos y entre sobrinos. Y me remonto a los casos que yo he conocido, que son muchos, de familiares, en este caso sobrinos, que sus padres no quieren, no permiten que hablen con sus tíos, porque ellos, los padres de estas personas, pues están distanciados con sus hermanos. Y viene el conflicto, o sea, no te juntes con fulanito, no visites a tu abuelo, no visites a tu abuela por esto, por aquello, por lo otro, porque hicieron algo, porque ofendieron la moral o la vida de la familia. Y entonces surge de mayormente de la angustia y el desgaste psicológico que se presenta en la familia nuclear, como la conocemos, padres, hijos y familia extendida. Y entonces este asunto, cuando se habla de ello, que muchas veces te quiero decir que cuando en ocasiones platicamos con personas que tienen este conflicto, pero que no se dan cuenta exactamente en dónde está el problema. O sea, suponen
que de repente llegan a hablar como que si uno pregunta, ¿qué relación tienes con tu papá? Y eso habla mucho de la relación que guarda en ese momento una relación. ¿Qué relación tienes con tu mamá? Buena, pero esto y el otro, y que yo estoy muy apegado a mi mamá. ¿Y qué relación tienen tus papás entre ellos? ¿No te imaginas? Bueno, sí te imaginas. La cantidad de testimonios que yo he escuchado de personas que han sido literalmente dañadas por el tipo de relación que mantienen sus padres y que no es, de alguna manera dicho, ningún buen ejemplo de cómo se educa a la familia, cómo se mantiene el amor filial, mucho menos el respeto, porque pues parece ser que el objetivo de muchas parejas no es criar y educar hijos y mantener la unión familiar. No, parece ser que el objetivo de muchas parejas es estar peleando, cada quien defender su posición, buscar sus propios intereses y, si fuera el caso, buscarlos fuera esos intereses. Entonces se distancia la familia porque de alguna manera, si lo vemos así, no puede resultar más que muy triste y hasta incomprensible el hecho de que padres, hijos y toda la familia nuclear pues se distancie porque no tuvimos buenos ejemplos de parte de los papás, por ejemplo. Y entonces las dinámicas que se tejen en el hogar en este sentido y que llegan a ser muy complejas, hay que ayudar a crecer, hay que ayudar a madurar a los hijos, hay que ayudar a madurar la relación de pareja, porque si el objetivo principal de vivir en pareja fuera crecer juntos, pues entonces muchos descuidan ese aspecto y con el paso de los años, con el paso del tiempo, se va deteriorando la relación porque descuidaron precisamente los mecanismos que mantienen coherente, que mantienen funcionando esos, déjame decirle, momentos, lugares, mecanismos que se utilizan psicológicamente para que la familia a lo largo del tiempo siga pareciendo algo muy atractivo. Claro, hay muchísima gente que así lo hace, se enamora de su familia, no puede vivir sin ella, respeta los puntos de vista de los miembros de la familia, mantiene cordialidad, mantiene respeto, mantiene amor. Y eso es bueno porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los elementos que necesitamos conocer para que no se provoque el distanciamiento familiar? Bueno, puede parecer ridículo, puede parecer un cliché, pero el primer elemento para conservar la unión familiar pues es el amor. Y no solamente el amor propio, sino el amor hacia los que nosotros de alguna manera consciente en la mayoría de los casos hemos elegido para que sea nuestra familia. Tú elegiste una pareja y luego eligieron tener hijos y luego eligieron educarlos y aquí y allá y todo lo que se hace en este caso, pero en muchas ocasiones alguno de los dos miembros de la pareja decidieron tomar otro rumbo. Ya no les importó tanto la unión familiar y entonces hay separaciones que se dan de manera muy dolorosa y una manera muy distorsionada a veces, lo hemos visto, creando heridas para siempre, y son de esas heridas que suponen que nunca se van a poder olvidar de la gente que se queda con ese rencor, que se queda con ese resentimiento. Y entonces, si queremos comprender cuáles son las causas del distanciamiento afectivo en la familia, empecemos por los sentimientos dañados por diferentes valores y sobre todo el resentimiento que existe cuando alguien se siente incomprendido
y la persona que no comprende la dinámica de una familia, pues está dale y dale con lo mismo y se va abriendo cada vez más la brecha, el distanciamiento entre hijos y padres y familiares, etcétera, etcétera. Porque llega el momento en que por obvias razones, cada quien tiene expectativas diferentes, ¿no? Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta, mis queridos amigos. Bien, pues nos dice Tomansi Rivera, buenos días, señor Marín. Y luego nos dice Ana Rich, nos envía 50 estrellitas. Muy bien, pues entonces, señoras, señores, queridos amigos, no se olviden de mandarnos estrellitas para que nos mantengamos con la familia unida. Bueno, es un decir a propósito del tema. Bien, queridos amigos, pues yo voy con mi música a otra parte, una pausa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre que pensamos en los motivos de las cosas, o sea, ¿qué provocó que esto sucediera? ¿Cuál es la causa real, profunda, la causa raíz que produjo tales situaciones? Muchos pueden pensar que el trato familiar, el trato cotidiano puede, por decirlo de una manera muy conocida, pues cansarse, desgastarse, enfriarse, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que si tomamos en cuenta, o sea, déjame decirlo de esta manera, si todo el mundo sabe, vamos a darlo como un sentido común. Si todo el mundo sabe que las relaciones conyugales, las relaciones familiares con el tiempo se van enfriando, se van distanciando, y sabiendo eso no hacemos nada para corregirlo, para evitarlo, bueno, no lo podremos evitar, pero sí podemos aprender a enfrentar las nuevas situaciones, las nuevas condiciones, las nuevas impresiones que tenemos de lo que está pasando, porque, por ejemplo, llega un momento en la familia en que los hijos que antes eran muy lindos, muy obedientes, muy simpáticos, muy listos, muy inteligentes, pues de repente crecieron, tuvieron que llegar a la adolescencia necesariamente, y entonces empezaron a tener otras ideas. Y como decía el otro día una persona, pues ideas raras, ¿no? Yo no puedo decir que las ideas de mis hijos son raras simplemente porque yo no esté de acuerdo con ellas, o en lo que se basan, o en la forma que ellos ven el mundo, que por cierto y por suerte es una forma muy distinta a como yo veo el mundo. Lo cual me dice, ok, vamos a ver cómo eduqué yo a este chamaco, a esta chamaca, y si son capaces de, con la educación que les dimos, de enfrentar al mundo y con fortaleza, con ánimo, con resiliencia, con empatía, con fuerza, para poder enfrentar incluso la resiliencia necesaria para los momentos difíciles. Si los hijos no entendieron tu punto de vista, que supones que es el mejor punto de vista, bueno, pues llega el rompimiento, llega el distanciamiento, y ya en ocasiones pues llega el extremo de no hablarles a los hijos, o no hablarles a los padres, o no hablarles a los tíos o a los amigos o a los primos, simplemente porque hicieron algo indebido que no me gustó mucho, pero no buscamos la forma en que, ok, pues hablemos,
conozco a gente muy linda que dice, ok, pues somos familia, vamos a hablar, hay que entendernos, no hay que darnos puñaladas traperas, ni mucho menos. Y entonces eso me dice a mí que si bien es cierto que ninguna familia es perfecta, pues ya lo sabemos, discutimos, peleamos, incluso dejamos de hablarnos en muchas ocasiones, pero al final pues la familia es la familia y el amor de la familia siempre va a estar allí, de acuerdo a los expertos, ¿no? Entonces, señoras y señores, el asunto aquí es que si nosotros concebimos la vida de diferentes formas, pues, ¿qué esperas tú de tu familia? ¿Qué esperas tú de ti? ¿Qué esperas tú de tu pareja? ¿Cuáles son tus valores? Y muy a menudo, cuando nos respondemos a estas preguntas, descubrimos que nuestra familia o nuestros familiares, incluida la familia extendida y política, mantienen ideas muy opuestas a las nuestras, lo cual, visto desde un punto de vista psicológico, está bien. O sea, está bien que cada quien tenga sus puntos de vista. Lo inteligente sobre lo que hay que trabajar muy a menudo y muy constantemente y con mucho ímpetu es que encontremos la forma de llevarnos bien aún a pesar de las diferencias de criterio, aún a pesar de los valores distintos, que cuando por alguna razón no se pudo. Mira, yo he platicado con personas, hombres y mujeres, que prefieren que las cosas se queden así. No, está bien así. Yo no necesito que esta persona ya estuvo, ya no, o sea, ya le cierran la puerta a cualquier posibilidad de trato, ni siquiera un trato afectuoso, filial, familiar, porque como decía el otro día una persona, pues yo lo soporto solamente porque es el esposo de mi hermana. Bueno, tal vez sea para esta persona algo correcto, pero si pensáramos que no debería de haber ningún problema, o sea, ok, mi hermana se casó con un señor que no me cae bien, es mala onda, mala persona, malintencionado, tiene sus cosas y entonces pues a mí ese tipo de personas no me caen bien. Ok, es razonable que una persona con la que no tienes ningún valor en común, bueno, no podríamos decir que las mejores familias son las que coinciden en todo, ¿no? Son las personas que a pesar de las diferencias que existen, se respetan y claro, a mí no me pareció tan malo y tan, digamos, despreciable el hecho de que esta persona tratara de aceptar o llevarse bien con este señor que por el solo hecho de ser el esposo de su hermana, pues ya lo respeta, ok, muy bien. Te soporto, cuñado, pero no eres ángel de mi devoción. Bueno, entonces yo creo que no es algo que se dé muy a menudo el hecho de que las personas nos soportemos, perdóname el término, o que más bien podamos mantener una relación cordial por el respeto que nos merecen los demás. Y el origen de muchos problemas de distanciamiento familiar surge por el choque de valores y por las expectativas a veces irreconciliables, por el estilo de vida que lleva una persona que de repente llegó a la familia. Conozco a muchos jóvenes, muchos hombres muy celosos de que a su familia llegue cualquier pelado, pues como se dice coloquialmente, o pelada, ¿no? Pero pues hay muchas familias que cuidan mucho ese aspecto. O sea, ¿con quién te vas a casar? Fíjate bien, investiga, no está mal. O sea, a mí no me parece tan odioso que tus padres investiguen a tu futuro esposo o a tu futura esposa, porque pues lo que cuidan, me imagino,
y ojalá que estemos de acuerdo. Lo que se cuida mucho es que pues no cualquier persona va a llegar a la familia, porque si permitimos que cualquier persona llegue a la familia y luego la destruye, como ha sido el caso de muchas situaciones, entonces son esos comportamientos propios o ajenos que desgastan las relaciones, porque de repente encontramos a mamás emocionalmente frías. Me consta que hay muchas relaciones rotas porque pues mamá quería algo distinto para su hija que ella no quiere, o el hijo, y entonces los padres autoritarios, los hijos egoístas, hijos violentos y con un comportamiento impulsivo, que beben, que se drogan, en fin, vamos a ir viendo algunas de las cosas que provocan el distanciamiento familiar. Mientras tanto, queridos amigos, bueno, dice Ana Rich, bendiciones para todos y excelente día. Y nos manda otras 50 estrellitas. Muy bien. Excelente. Sin comentarios. Todo muy lindo, todo muy bien. Así que yo voy a permitirme ir a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando en un hogar, en el seno de una familia, se conjugan infinitas dinámicas, muchas de ellas muy malas, muy insalubres, como se dice, y sobre todo muy nocivas para, pues dependiendo de la edad de la familia, dependiendo de la edad de los hijos, los que viven bajo el mismo techo, porque no todo el tiempo viven padres e hijos, sino también sobrinos o personas, ¿no? Entonces, muchas de estas conductas de la gente que vive dentro del seno de una familia ocasionan muy a menudo trastornos no diagnosticados. Por ejemplo, la falta de empatía no es un problema patológico, no es un problema que pueda causar un distanciamiento irremediable entre personas. Simplemente son esas conductas o esos trastornos psicológicos no diagnosticados que no son tomados en cuenta para decir, bueno, no es ningún delito, no es ningún pecado que una persona no tenga empatía por el resto de la familia, porque pues tiene otras experiencias, tiene otras vivencias, ha asimilado la vida de otra forma distinta, estilos de personalidad distinta que chocan unos contra otros desde hace mucho tiempo. Y yo he escuchado expresiones como yo nunca me he llevado bien con mis hermanos, o yo nunca me he llevado bien con mis padres. Y ese nunca llevarse bien, bueno, pues produce o se traduce en un distanciamiento familiar que trae otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, algo muy penoso, sobre todo para los abuelos, cuando tus hijos, o sea, los nietos de tus padres, no los frecuentan.
los ven como gente extraña. Y incluso se nota el desprecio cuando a tu propio padre no le dices papá, no le dices padre, sino que lo llamas por su nombre. Oye José, oye Manuel, oye esto y el otro. O sea, yo quisiera que te pusieras a pensar un poquito la impresión que le produces a tus hijos cuando tú tratas a tu padre como alguien lejano a la familia. Porque te apenas de él, te avergüenzas de tus padres, porque son pobres o porque son ricos, todo depende. Pero yo quiero que te imagines cómo se interpreta, cómo se traduce la vida en las familias en donde los nietos no tienen ninguna relación amorosa con sus propios abuelos o con el resto de la familia, los ven muy distantes, o se apegaron mucho más a la familia de mamá que la de papá, porque la de papá vive lejos, y yo sé que tengo un abuelo por allá en algún lugar, pero nunca lo frecuento, nunca lo veo. Y entonces ese distanciamiento no voluntario, que fue producto del distanciamiento que mi papá o mi mamá tuvieron en algún momento dado con su familia, y entonces pues yo crezco viendo a esa familia como algo muy distante, como algo muy frío, ¿no? Entonces esa variedad de tratos, esa variedad de caracteres va creando heridas que nunca cicatrizan, haciendo de la convivencia familiar algo muy penoso, algo que no se soporta, es insufrible, por decirlo de alguna manera, y poco a poco ese distanciamiento afectivo en la familia se hace más patente, se hace más evidente, sobre todo en los casos en los que, habiendo tenido una muy buena relación en el pasado, pues ahora como que ya no. Y esos secretos familiares que todavía no los entiendo, que no sé, como que ocultan ciertas cosas, ciertas verdades, y resulta que yo ahora me he enterado de cosas que pasaron en mi familia durante los años en que yo fui un bebé, un niño, y que pues no me daba cuenta del mundo. Pero resulta que lejos de preocuparme y angustiarme por las cosas que mi familia supuestamente hacía, pues yo digo, bueno, pues era su tiempo, así eran, por fortuna a mí no me afectó en gran parte o nada. Y entonces los hijos muchas veces dejan el hogar, muchas veces espacian las visitas que tienen con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con su familia, y llega el momento en que ese vínculo se desgasta para siempre y ya no hay una relación cordial. Incluso los hijos que por alguna razón no llevan el apellido de su papá, porque su madre era soltera, porque el divorcio fue tan violento que decidieron cortar por lo sano y quitarse el apellido del papá como si esto fuera posible legalmente, pero pues ni hablar. Entonces yo creo que muy a menudo se puede experimentar cierto alivio en estos distanciamientos por no tener que verse en situaciones dolorosas y problemáticas, pero sobre todo, como me decía en alguna ocasión una persona, por no tener que tratar y lidiar con esa persona que biológicamente es su papá, pero ahora vive felizmente con su mamá y su nueva pareja, su padrastro, y que ha crecido de una manera armoniosa, pero al papá pues lo ve porque lo tiene que ver, porque él se lo pide. Hijo, quiero que nos veamos, quiero que platiquemos y esto, y entonces el hijo, con mucha incomodidad, por cierto, creo que es innecesario hacer este tipo de cosas, a pesar del silencio en la comunicación, sigue pesando la sombra de la tristeza, sigue pesando la decepción, y como yo platiqué con esta persona, con este muchacho, y me decía que por alguna razón él creía, tenía bien claro que por la forma
o el trato que su papá biológico le daba a su mamá cuando vivían juntos, pues ya nunca se lo va a perdonar, como si se lo hubiera hecho a él, ¿sabes? También parejas con hijos, divorcios o fallecimientos de uno de los padres, o tus hijos, mis hijos y los nuestros, o sea, como que la dinámica familiar ha cambiado y entonces de repente se empiezan a distanciar las familias porque no es muy común, ¿sabes?, que los hermanos o medios hermanos, producto de diferentes relaciones de papá o mamá, se lleven bien. Sin embargo, se da, por supuesto que sí, y esa relación cordial, filial, amorosa que existe entre mis hermanos, mis medios hermanos, mis hermanastros, y entonces se da de una manera cordial porque cuando menos puedo decir que en mi familia, que es muy extensa, nunca hubo distanciamiento. Por alguna razón pues nos procuramos, ¿qué tal primo? ¿Cómo estás? Y de repente, aunque no nos veamos, mis primos viven todos fuera, pero pues los procuro, nos whatsappeamos o nos mandamos Messenger o alguna que otra vez una videollamada, pero no pasa de ahí, pero se mantiene la relación de alguna manera, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Marina Irazola, saludos. Muchas gracias, Marina. Pues entonces es el momento de ir a una brevísima pausa, queridos amigos. Estamos presentando el programa Radioterapia de este día. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, y por supuesto, gracias por mandarnos estrellitas. Puedes seguirlo haciendo, ponerte en contacto con nosotros, poner tu comentario en el chat en vivo, y más adelantito, cuando ya subamos el programa a YouTube, pues ahí también nos puedes seguir, darnos tu like, suscribirte al canal y todas estas cosas que se hacen cuando tenemos una buena relación familiar. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre tomamos en cuenta que el alejamiento familiar es algo que pues duele, es algo que produce ciertas heridas, digámoslo de esa manera, y que no sabemos muchas veces cómo aliviar esa aflicción que produce tal enfriamiento. Y como dice la psicóloga Stephanie Saracen, que muchas veces cuando queremos comprender los matices, las formas en que se da el distanciamiento familiar, porque cuando decidimos, por la razón que sea, voluntaria o no, terminar o romper con una relación importante, una relación afectiva, amorosa, filial, o romper lazos donde existía afecto, donde antes había amor, respeto y unión. Bueno, cuando ya no pasa eso, se llama distanciamiento. Y el distanciamiento familiar es una forma, es una variación, digámoslo de esa manera,
de lo que sucede cuando las investigaciones hablan de que 1 de cada 5 familias, independientemente del lugar del mundo, se ve afectada por el distanciamiento y por el enfriamiento de la relación familiar. Y las relaciones de distanciamiento más comunes, dice la doctora Stephanie Saracen, son entre madres e hijas, como te decía hace un momento, porque a diferencia del duelo que sentimos cuando fallece un ser querido, la forma en que lloramos a los vivos, dice la doctora Saracen, es mucho más ambigua, es mucho más, no sé si decir dolorosa, porque pues no se compara el dolor de perder a un ser querido, pero también se compara un poco, creo, en el dolor, en la tristeza que se produce cuando rompemos lazos familiares. Y para quienes experimentan este tipo de distanciamiento o la ruptura intencional de una relación que alguna vez fue afectuosa, sea conyugal, sea familiar, etc., independientemente de quién inició el final, independientemente de quién tomó la iniciativa para decir hasta aquí llegamos. Bueno, esto se debe en gran parte a la ausencia de normas sociales como funerales, obituarios que nos ayuden a procesar nuestra pérdida, porque combinando con nuestra falta de conocimientos básicos sobre el duelo, posiblemente hayamos escuchado mucho, que por cierto así sucede, sobre cómo se lleva, cómo se puede enfrentar el duelo provocado por la pérdida de un ser querido. Pero muy pocas veces, si es que nunca, nos hemos enfrentado a entender cómo se lleva el duelo provocado por el distanciamiento familiar o por el rompimiento de una relación. Yo recuerdo que hace mucho tiempo leí en algún libro una estadística, me parece que estaba bastante razonable, de cómo, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, se clasificó las cosas, las prácticas, las experiencias que producían mayor estrés en el ser humano. Y la primera cosa que produce un altísimo estrés en las personas es el divorcio, la separación, más que la pérdida de un ser querido, que está en segundo lugar. Según lo recuerdo de memoria, ese estudio me llevó a entender que hay cosas mucho más penosas para el ser humano que la pérdida de un ser querido, según este estudio. Yo no digo que así es, pero esto se debe en gran parte a nuestra falta de conocimiento básico sobre lo que es el duelo, lo que es la pérdida, lo que es el desenamoramiento o la traición o el engaño. Las pérdidas por distanciamiento a veces empiezan por pasar desapercibidas. No nos damos cuenta de que poco a poco las personas se van distanciando, ya no están confiando en ellas, dejan de decirse cosas porque prefieren no hablar que decir mentiras, y entonces se ignoran por completo. Y esto sucede muy a menudo incluso en el seno familiar. Fíjate cómo, yo espero que no sea tu caso, por supuesto, pero cómo los hijos no les hablan a los padres viviendo juntos, los padres no les hablan a sus hijos o a su pareja, o a la mamá de tu esposa o al papá de tu esposo. O sea, como que, ¿quién decidió? Esto es una pregunta muy importante, pero ¿quién decidió que el papá de mi esposa no era una persona confiable? O sea, creo que la lógica me dice que si yo me casé con esta persona, hija de fulanito y sutanita, quiere decir que la escogí por algo.
por sus virtudes, por sus valores, por sus afectos, por su amor, por su cariño, por su entrega, por lo que tú quieras y mandes. Y la pregunta es, ¿dónde lo aprendió? Por supuesto que tuvo que haberlo aprendido de personas muy similares en sentimientos y en principios y en valores. O sea, rara vez podríamos decir que una persona muy mala en todos los sentidos pudo haber educado o criado a hijos competentes, muy sobresalientes, triunfadores. Rara vez. Aunque alguien me diga que sí existe y me pongan ejemplos, por supuesto, pero aún así la vergüenza, la incomodidad son internalizadas, son llevadas a lo somático y de alguna manera nos sentimos mal físicamente cuando pensamos en la relación que tenemos con una persona incómoda, que puede ser parte de tu familia política, y entonces las investigaciones recientes revelan que el distanciamiento afecta a 1 de cada 5 familias y comprender sus matices puede ser muy beneficioso para todos porque a pesar de que el alejamiento familiar no es nuevo, pero sí es extraño. No entendemos, como me decía esta persona, no entiendo, yo nunca voy a entender por qué mi familia está tan desunida. Y si nos propusiéramos entenderlo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Déjame checar aquí una cosita que siempre pues me gusta checar casi al final del programa. Y estoy viendo aquí, queridos amigos, oyentes y seguidores del programa, las personas que nos acompañan y que nos han dado su like. Lili Real, Quetzali Contreras o Quetzalí Contreras, Margarita Hernández, Daniel Gurrola Reinaga, Lupita Gastelum, Marina Irazola, Marta Cecilia Aispuro, Sol Salazar, Rich Ana, Verónica Casillas, Pasteles Nashley, sí, así Nashley, Nadia Torres, Ceci Sánchez, Enrique Orozco Espinosa, Carla Fernanda Franco López, Tonancy Rivera y Olga Ramírez, y a todos y a todas las que nos siguen, nos acompañan en esta emisión en vivo y también la emisión grabada. Gracias por darnos su like y compartir y mandarnos estrellitas y todo muy feliz. Y yo voy a una pausa en la parte final del programa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, los expertos nos dicen que otra causa del distanciamiento afectivo en la familia puede explicarse por la presencia de nuevas figuras en la unidad familiar o, a su vez, por la ausencia de algunas de ellas. O sea, no solamente nos basamos en la gente que llega, la gente nueva, pues, los cuñados, los parientes que no habían aparecido nunca, o cuando algún familiar pues ya se ausenta, se casan, se van de viaje, se van de estudios, o se pelean con el resto de la familia y se van. O sea, no solamente por los que llegan, sino también por los que se van, de acuerdo a esta dinámica en la que de alguna manera nos dice la psicóloga Valeria Sabater que en ocasiones las parejas de los hijos hacen que se reformule el vínculo familiar por completo porque, bueno, en los casos que yo he visto, en los casos que yo he tratado de personas que, por ejemplo, tienen
sus hijos de una relación anterior y la pareja tiene hijos de otra relación anterior, y entonces como que tienen que trabajar un tanto o un poco, todo depende de la dinámica familiar, que por cierto son los hijos en mayor o menor grado, que son los que provocan que se reformule el vínculo familiar que existe entre los recién llegados y los que van a llegar más adelante, porque yo conocí una familia muy linda, muy simpática, donde la señora tenía 3 hijas de un anterior matrimonio, el señor 3 hijos de un anterior matrimonio, y los conocí hace mucho tiempo y estuvimos en dinámicas y todo, y muy padre, y finalmente un gran respeto. Yo terminé admirando a esta familia de cómo, con muchísimo respeto, las hijas de ella se llevaban con los hijos de él, se consideraban como hermanos a pesar de que ya no eran niños, más los 2 niños que llegaron después entre ellos como hijos en común. Ahora, sucede lo mismo, por ejemplo, en casos de separación o de divorcio de los padres, porque si alguno de los progenitores tiene una nueva pareja, puede darse un cambio en la relación o una de dos, o provocamos y aprendemos a que las cosas funcionen, porque me consta que este par de señores, jóvenes por cierto, me decían que tuvieron que trabajar mucho tiempo antes de decidir irse a vivir juntos y casarse, sobre lo que les esperaba. Por supuesto, lo que yo recuerdo es que tanto él como ella, pues profesionistas los dos, gente educada, gente que pues ha tenido la oportunidad de tener buena educación, pues como que, no sé, me dio la impresión que ese elemento, ese factor, tuvo que haber sido muy importante a la hora de decidir. O sea, pues sí, no me voy a quedar toda la vida solo con mis hijos, o no me voy a quedar toda la vida sola con mis hijos, con mis hijas. Así que de repente pues te encontré, chamacón, me gustaste, chamacón, te quiero, chamacón, y entonces vamos a formar una familia. Y en el proceso de ponerse de acuerdo de cómo iba a ser la dinámica en esa familia para lograr quererse todos, pasaron como 3 años. Y ahí están, trabajando en ello, muy bien. Y el resultado final es que, aunque muchas veces no todo el tiempo resulta así, pero lograron algo que a mí en lo particular me parece como el gran objetivo. Lograr que no haya distanciamiento entre la familia de él, o sea, su familia de origen, y la familia de ella, su familia de origen. Lograron que ambas familias, enormes familias, se llevaran muy bien, porque el papá muy respetado en su familia, la mamá muy querida y muy respetada en su familia, lograron que sus familias se unieran armoniosamente al grado de que, déjame decirlo así en son de guasa, pero cuando menos se soportan, ¿no? Que eso es muy importante que lo hayan logrado. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de decir goodbye y, por supuesto, le agradezco muchísimo a Carolina Olivas Llerenas, a Sonia Balmaceda, Emma Rojo, Sandra Villegas y todas las personas que en el último minuto del programa nos han dado su like, se han unido y que nos dejan un enorme y grato sabor de boca por habernos acompañado. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes y mientras tanto yo les pido de favor que sean felices, pero por favor sean inmensamente felices. Gracias y hasta la próxima. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada
Cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo.